Bueno, habíamos quedado por aquí. Entonces, habíamos descrito en este corte anatómico grasa como el principal constituyente de la mama. Y la grasa ubicada en dos partes. Una grasa que le voy a decir premamaria y una grasa que le digo retromamaria. Más abundante la pre que la retro. Segundo concepto, la ubicación del tejido de la glándula como tal. Está como interpuesta entre los dos, entre la pre y la retromamaria. Con la proyección que sabíamos hacia la región axilar. Listo. Lo segundo, o lo tercero, la organizábamos. Y para organizarla, para que no estuviera dispersa, porque la grasa no da firmeza, la grasa antes da el laxitud. Entonces, para darle firmeza, la organizábamos. Y la organizábamos de esta manera, formando unas proyecciones desde el tejido celular subcutáneo, excepto a nivel de la areola. Ahorita veremos por qué. Donde lo organizábamos de tal manera que salían unos tractos fibrosos llamados las crestas glandulares de Dulce. Listo, eso está bien, eso no tiene problema. Cuarto concepto, de una vez. Aquí tengo esto. Pectorales. Bueno, la historia de minor y mayor, el corte no me ayuda, pero no voy a ser tan específico, sino solamente en esto. Pectoralis major. Sobre el músculo pectoralis major encuentro a este órgano, a esta glándula, con base circular que es mama. Pero la figura no es tan bonita. Busquemos otra. A ver qué me ayuda a mí aquí. Busquemos una figurita que nos ayude un poquitico mejor. Esta interfase que está aquí en Nether es la interfase que le hace falta a Nether, pero que sí me la pinta la tarjeta. ¿Qué me dice la tarjeta? Me dice, mire, tiene una región pectoral, músculo pectoral, después tiene la aponeurosis que cubre al pectoralis major. Después, lo blanco va a ser un espacio y después sigue un tejido celular subcutáneo. Ese tejido celular subcutáneo cubriendo a esta fase de los pectorales en realidad representa un espacio y ese espacio le voy a decir la bolsa retromamaria. ¿Se acuerdan de C6? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tubérculo de C6? La memoria. Tubérculo carotídeo D, el tubérculo anterior, la apófisis transversa de C6. La parte más prominente. ¿Cómo se llama? Tubérculo carotídeo D. Entonces a la bolsa le voy a decir la bolsa serosa retromamaria o de Chassaignon. Entonces me acuerdo de lo mismo. ¿Listo? Esta es interfase. Sobre todo para cuando haya infecciones a nivel de mama. Cuando se puedan dar, realmente la mamá cuando está amamantando puede llegar de pronto a desarrollar procesos infecciosos. La mastitis. Entonces puede pensar en que el tejido o la colección purulenta se puede ir a esa región retromamaria. Entonces voy a encontrar pectoralis major, aponeurosis del pectoralis major y fascia superficial o tejido celular subcutáneo. Y entre los dos, donde tengo mi dedo, va a ser el paso de la bolsa retromamaria de Chassaignon. Listo, eso lo tengo ahí. Me devuelvo. Ahora sí me sirve esta, porque esa fascia superficial, además de cubrir, me dice que de ella salen otros tractos fibrosos. Y estos tractos fibrosos, así como hacía organización de la grasa anterior, también voy a hacer organización de la grasa hacia posterior. Y ellas están cumpliendo doble función, porque no solamente organiza grasa, sino también que le va a crear unos compartimentos al tejido glandular. Contexto con esto, porque cuando se amamanta puede llegar a ver esa flacidez. Después, digámosle que el historial o lo triste de pronto que dentro del punto de vista estético, no dentro del punto de vista funcional, pero parte de pronto de estos procesos postparto. Recuerdan que se maneja mucho un contexto de después del parto, a pesar de la alegría de que nace el bebé, hay cierta depresión, porque se ve el cuerpo como ha cambiado, se ve flácido lo que estuvo durante tanto tiempo tirante, todo el proceso de cambio que sufre el cuerpo. Y uno de estos va a ser, o empieza a ser glándula mamaria. Después de amamantar, pero va a tener cierta como caída, entre comillas. Miremos eso, porque será. Voy a devolverme en esta. Miren, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo a esa aponeurosis, estoy viendo esos tractos fibrosos que vienen de atrás. Ligamento de Cooper o ligamento suspensorio de la mama.
Entonces el ligamento de Cooper o el ligamento suspensorio no solamente organiza el tejido retromamario glandular, sino que también le brinda, como veo aquí, espacios, compartimentos cuárticos a la glándula mamaria. Y si esta glándula mamaria 2 o 3 veces al día se está llenando de leche, el bebé absorbe, come y vuelve y la reduce y después vuelve y se llena, voy a encontrar durante 1 año y medio, 2 años de lactancia un tejido fibroso que se va expandiendo y que se va reduciendo. Y ya tenemos un contexto de qué pasa con los tejidos fibrosos. No son elásticos, tienden a ser inextensibles y los estoy sometiendo a presión, entonces al final quedan laxos. Ese es un problema. ¿Listo? ¿Comprendido ese proceso? Listo, tengo organizado esto. Hablemos de cosas más específicas de mama. Bueno, muy bien, habíamos estado por ahí. Características anatómicas de todo esto. Voy a encontrar el tejido mamario, a pesar de que sí está en su conjunto, va a estar individualizado. Creo que puedo pensar como en los músculos del antebrazo. Si hago el ejemplo, tengo 20 musculitos, pero ellos van, o la región anteroexterna, son 12, pero están individualizados, pero hacen parte de todo un conjunto. Aquí también voy a pensar en lo mismo. Voy a tener un gran conjunto de una glándula como tal, mamaria, pero que va a estar representado por islas glandulares que se encuentran en esos compartimentos. ¿Qué encuentro después de él? Estos. Toca de lejos porque ya no veo. ¿Qué es eso? Van a ser los conductos. Sí, claro, de toda la glándula debe tener un conducto porque toda su producción deberá tener una excreción. Y los conducticos, le voy a decir que son los conductos que van a ser galactóforos. Aquí todo se llama galactóforo. Lo pueden encontrar, a ver, por aquí está el nombre. Lactíferos o galactóforos. Le puedo decir las dos maneras. Entonces, todas estas glándulas van a ser unos conductos lactíferos o galactóforos. ¿Van hacia dónde? Hacia la región anterior. ¿Qué hacen cuando llegan a la región anterior? Me dicen que confluyen y se dilatan. Entonces voy a encontrar un seno lactífero o galactóforo. Y después de ese seno, ¿qué función tendrá? Una dilatación. Sí, pero ¿qué función tienen los senos lactíferos? Como depósito, ¿cierto? Es como depósito ahí de leche. Y después de esos senos lactíferos o galactóforos vuelven a salir los conductos lactíferos o galactóforos. ¿Hacia dónde van? Van hacia esa estructura sobresaliente en el centro de la areola, que le voy a decir pezón. ¿Le digo? Mamila. Entonces el pezón o mamila, si yo lo detallara y lo mirara, debe tener poros, así los huequitos donde desembocan esos conductos lactíferos o galactóforos. Y esos pezoncitos, si uno lo mira, se ve como rayadito, se ve como abierto, como si estuviera fisurado. Eso representa esto que va a ser los poros lactíferos o galactóforos. Entonces esa es la vía mamaria, como tal, la vía excretora de leche materna. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Listo, vamos por ahí. Bueno, pero tengo otro problemita. El problemita va a ser esa estructura diferente, circular, más pigmentada, que no es lisa, sino que se ve como levantadita porque tiene unas glandulitas. Y esas glandulitas se conocen como las glándulas areolares. Entonces me dicen, sí, y en estado de embarazo tienden a hipertrofiarse, se aumenta de tamaño. Entonces le llaman los tubérculos de Montgomery. O sea que el tubérculo de Montgomery es momentáneo mientras está el embarazo. Después tienden a desaparecer. ¿Qué tiene de especial esas glándulas? Esa lubricación, ese olor característico de la glándula. Pero hay algo también necesario revisar, y es un proceso o unas fibras musculares que están de manera radiada. Tendría que como que esquematizarlas, porque no tengo una figura. Pero me dice que ellas van a ser, si digo que son radiadas, es porque son circulares y van desde la periferia hacia el centro. Y ese musculito tiene una funcionalidad. Uno es un músculo estriado, pero eso implica es que la reacción o el estímulo que pueda haber táctil, o que pueda haber de roce, o incluso cambio de temperatura, va a hacer que ese músculo se contraiga. Y ese músculo liso areolar, al contraerse, ¿qué provocará sobre esto? Si él se contrae, porque las fibras son de la periferia hacia el centro, al contraerse, lo que va a hacer es que el pezón sobresalga. Entonces se conoce como el telotismo. Por eso le dicen a la madre comenzar a hacer los masajes, porque también el niño, cuando decida agarrar el pezoncito o el estímulo que él haga, provocará esa reacción de telotismo, esa contractilidad de que el pezón sobresalga. ¿Cierto? Sí, también nos pasa cuando hace mucho frío.
Vestimos como tirantes, hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Ya los hombres estarán pensando en otras cosas, en campeonato de camisetas mojadas, no. Estamos hablando de parte fisiológica. Listo, muy bien. ¿Comprendido? Sí, me hice entender ese contexto. Lo mismo, vuelvo a lo mismo, pero no voy a concentrarme en diámetros porque los diámetros varían, dependiendo de los diferentes senos, varían, y de razas también varían la forma. Entonces no voy a concentrarme mucho en eso, que por eso lo tengo más amplio, no es para hablar más, sino para decirles el mensaje de que puede variar la parte anatómica en cuanto a las dimensiones. Bueno, no más. Esto, pero eso van a ver en embrio. Algunos de pronto contextos de politelia, puedo tener melones supernumerarios, polimastia, mamas supernumerarias. ¿Se acuerdan el trabajo que hicimos en introducción? Esa cresta mamaria. Bueno, esa era. Puedo encontrar incluso, y es un problema fehaciente a veces, y es que encuentro pezones umbilicados. Entonces el pezón, en vez de estar sobresaliente, bueno, hay ombligos que son sobresalientes, ¿no? No pienso en el ombligo sobresaliente, sino en el ombligo que es profundo. Hace pensar entonces en problemas que pueden haber cuando esos pezones puedan estar no hacia afuera, sino más hacia adentro. Problemas para el bebé. Toca hacer literalmente ordeñar, dice el término, que suena como muy feo. Hay bombitas especiales para sacar leche y entonces darle al bebé a través de, porque representa un problema para la mamá. Si el niño no tiene dónde agarrar, pues ¿cómo succiona? Bueno, concentrémonos entonces en irrigación, pero creo que la irrigación y la inervación de esta jovencita ya la tengo más que armada. Aquí coloco todas las ramas de la axila, pero de ellas hay una en especial que necesito, una que tiene un gran protagonismo. Y debe que generalmente los colocan a nivel, es que, a ver, ¿cómo le doy contexto a esa respuesta? Todo es cuestión de forma, ¿cierto? Puedes hacer implantes o para aumentar el tamaño de los senos o darle firmeza. Uno pudiera pensarse en trabajar las crestas fibroglandulares. Primer contexto, ¿cierto? ¿Cómo reorganizo la grasa? Dos, ahora con el contexto que acabo de ver del ligamento de Cooper, también puedo trabajar el ligamento de Cooper o ligamento suspensorio, porque él fue el que literalmente por la lactancia fue que cuando se tensionó. Tres, puedo trabajar implantes que sean pectorales. Entonces, si como la mama está dentro de la región pectoral, sobre la región pectoral, si yo hago sobresaliente de la región pectoral, o por lo menos ejercitar un poquito la región pectoral, pudiera esconder o pudiera ser más visible la mama. Una fisicoculturista. ¿Se han visto fisicoculturismo? Sí, generalmente las mujeres fisicoculturistas tienden a verse más o menos mama. Menos, ¿cierto? Pero es solamente en cuestión de contexto. ¿Por qué? Porque se ve el pectoral más amplio. Entonces, obviamente, si yo me paro entre una persona que tiene 3 metros y me pongo detrás, pues yo me veo más opacado porque el otro es más grande, ¿cierto? Es una visión como de superposiciones. Entonces, puedo trabajar implantes que sean por delante de la región del pectoral medio o incluso por detrás. Hay diferentes técnicas y diferentes procedimientos para esta región de los implantes. Todo depende de qué busque la paciente, pero también qué condiciones hay previas para dar esa qué, pues llevar al paciente a eso, porque el paciente es el que busca. Pues le quiero tallas, no sé, 37, 40, más puesto ya tallas. Bueno, entonces en el momento en el que se coloque el implante sobre el pectoral medio, ¿se comprimirían todas las estructuras que están en la parte de adelante? No, lo que haces es que tienes que reorganizar. Ahora también depende es qué tan flácido, pero es que si la mama está flácida, oye, puedo jugar con ese espacio que esté ahí. Ahora, ¿cómo juego con ese espacio de flacidez? Si puedo reorganizar las estructuras que hicieron que ella estuviera flácida, puedo reorganizar grasa, puedo extraer grasa y reemplazar por silicona, o inversa, colocar silicona, o colocar más grasa y reorganizar. Pero todo depende de lo que se busque en esa parte. Listo, vuelvo con esto. Entonces, todas las ramas del axilar, pero del axilar necesito una en especial. Y va a ser la mamalla externa, de la mamalla externa, la más importante, la que se considera una de las más de protagonismo en la irrigación, que va a ser la mamalla lateral. Listo. Segundo, la historia esta historia que venía por aquí,
unas ramas que van a ser costales laterales y unas ramas que van a ser mamarios mediales, que venía de la mamaria interna. Ahora, si tomo esta historia, seguramente la intercostal posterior, pero de la intercostal posterior seguramente será el ramo perforante y no será el ramo dorsal, sino será el ramo anterior oriental, que también contribuye en esa región. Pero pensar en intercostales no solamente implica en intercostal posterior, sino también en intercostales anterior superior y anterior inferior. Quiera o no, aquí se está dando un círculo arterial que debo referenciar, no como el principal protagonista, pero sí contribuye. ¿Quién más? Bueno, había dicho que todas las ramas del axilar, entonces ahí incluyo a todas ellas, a eso iba. Cuando hablaba, porque en literatura me habla también de torácica superior, de torácica, pero cuando incluyo a todas las ramas del axilar, pues con todas ellas. ¿Listo? Y nada más, para esa región con eso tengo suficiente. Drenaje venoso. Complejo, pero lo tengo que saber. El drenaje venoso de la mama será el mismo del tórax. O sea, debería ser una columna que es anterior, una columna que es lateral y una columna que es posterior. La columna posterior deberá ser estas dos amigas que están aquí. Ácidos, semiácidos, semiácidos accesorios, si pienso en el lado izquierdo. Ahora, si pienso en la región anterior, mi drenaje venoso debe estar representado por estas amiguitas. ¿Cierto? Homónimo y satélico. O sea que termino en venas mamarias internas y voy a terminar en troncos venosos, brachiocefálicos, derechos e izquierdos. Y si pienso en la región lateral, un poquito más complejo, pero pienso en este sistema que habíamos dicho que era el sistema torácico epigástrico. Ya también lo conocemos. Listo, no problema. Nervioso, linfático, nervioso. Seguir con el contexto. ¿Qué nervios tengo ahí en la región sensitivos? En mayor número. Entonces tocaba. Bueno, ya me entienden. Los ramos perforantes. ¿Esto qué está representando? ¿Esto qué es, mejor dicho? Esos son los ramos perforantes laterales, pero no las anteriores, no las posteriores, sino las anteriores. Ah, sí, entonces nervios intercostales, ramos perforantes laterales, y van a ser los ramos anteriores. Listo. ¿Y tomo estos? Deben ser los perforantes anteriores, y no, seguramente no van a ser tanto los mediales, sino más los laterales, los distales. Hay unos mediales y unos distales. Pero bueno, aquí sí voy a tomar a toda esta familia de perforantes anteriores. Poca contribución de los mediales, mucha contribución de los laterales. ¿Quién más entraría ahí? Por el hecho de estar, aunque lo pongo más como algo fortuito, el hecho de estar uno sobrepuesto en el otro, la historia de estos jovencitos que van perforando la pectoral. Ellos son nervios que llevan estímulo sensitivo y motor. Le entregan al músculo, es motor, pero seguramente algo tendrá que contribuir por estar la mama sobre la región pectoral. Entonces tomamos el nervio, pectoral medial, y este que va a ser el pectoral lateral. Y otro que aunque está más lejos, aunque yo creo que contribuye, pero no en gran medida, el protagonismo de él va a ser más como alguien que tiene riesgo de ser lesionado cuando se haga una mastectomía por aquello de la cola axilar o cola de Spencer, va a ser este amiguito que está ahí. El torácico largo o respiratorio de Charles. Ese. Entonces, más que él participe, aunque puede llegar a participar, lo veo más es como un riesgo para cuando se piense en trabajar esa región de la mama, uno de los nervios ocultos que tengo, y pensando en ese que es la región más patológica, donde hay más predisposición a cáncer, por la cola de Spencer, un posible daño de torácico largo respiratorio de Charles. ¿Listo? Eso no tiene problema. Bonito así porque ya tiene uno todo. Nomás coge uno lo prueba. Señor. Bueno, para allá voy. Lo último que me falta en esta historia de sensitivos era una historia de flejo cervical. Está lo mismo, no es tanto el protagonismo de ellos. Acuérdense, ¿por qué? Porque es que en los últimos en que pienso pueden ser ellos. Porque es que esta historia de los supraclaviculares era hasta segundo o tercer espacio. Y justamente de 3 a 7 es donde me plantean que está la mama. Pero pueden llegar a algunas zonas sensitivas. Ahora, ¿qué de esos de los supraclaviculares? Más los mediales, un poquito menos los intermedios y poco los laterales. Pero tengo una historia de supraclaviculares, flejo cervical,
C3, C4 con mayor contribución de C4, nervios sensitivos que deben o pueden abordar esa región. Y listo. Con ese contexto tengo todo ese arsenal sensitivo que necesito para esa región. Y para el músculo liso, músculo areolar, siempre metido ahí. ¿Qué cosa con el simpático? ¿Cómo llega? La zona es muy sensitiva. Si pensamos en puntos débiles o muy sensitivos que al de pronto tener un trauma generan de pronto dolor, una reacción es, inclusive que se utiliza es apretar esta región mal llamada la tetilla hacia la región de la areola, o región de los pezones masculino y femenino, para lo que mirábamos, cómo reacciona un paciente cuando esté de pronto en estado de coma. Se le hace algún apretamiento sobre la zona, ver si reacciona o no reacciona, implica también el grado de pronto de conciencia, gracias que tenga el paciente. Pero indiferentemente de eso, lo sensitivo de la zona, lo que para las damas es un golpe en esa región, es lo que para nosotros sería un golpe a nivel de testículos. Son regiones muy sensitivas. Pero bueno, después hablamos de defensa personal. Queremos ver los sensitivos. Sí, claro. Desde que llego al reproductor masculino, doy unos tips tanto degenerados que hay por ahí. Esa es la región. Ah, pues sí. ¿Cómo llega el simpático? Al músculo liso areolar. Uno, por las paredes arteriales, ¿cierto? Y todo el contingente que traía de simpático viajando por las paredes arteriales. Y dos, cada uno de los nervios. Acuérdense que un nervio espinal no solamente lleva sensitivo, motor, sino que también lleva simpático. Y el parasimpático. Ahí llega. No, no llega. Solamente llega un solo estímulo, depende del receptor. Volvemos a hablar de parasimpático. Bueno, linfáticos. Muchos, sí, vamos a revisarlos. Debo tomar la historia de la pared anterolateral del tórax. El viernes hicimos otro recorrido por la pared anterolateral del tórax, la porción supraumbilical anterior, la porción supraumbilical posterior. Ya lo sabía. Entonces tengo vasos linfáticos que van a ser abdominales. Eso a su vez se conectan con estos que van a ser vasos linfáticos perialveolares. Es más, me hablan de un círculo linfático que está ahí, que se llama el plejo perialveolar, SHAPE. Sin embargo, a nivel de mama tengo dos, digamos, contingentes de ganglios linfáticos, o de vasos linfáticos, porque no hay ganglios, son vasos linfáticos. Unos que van a ser centrales superficiales y unos que van a ser periféricos. Voy a hablar del contexto de superficial profundo porque lo que me interesa es lo preciso. ¿Qué es lo preciso? Todos estos linfáticos de la mama, ubicados en mama y con algún proceso patológico en mama, van a buscar dos vías. Y una vía va a ser la que menos desearía, los paraesternales, porque ya lo dijimos, se conectan los derechos con izquierdos. Entonces puedo pensar en que un cáncer de mama de una mama derecha puede pasar a una izquierda o viceversa. Esa es la conexión que menos quisiera, pero los tengo. O sea, dentro de los ganglios centinelas de la mama están unos, los paraesternales y los axilares. Esto tiene una vía intermedia, que va a ser interpectorales. La otra vía intermedia va a ser los mamarios externos y ya ahora sí, la vía propia que necesito, que conecta todo esto, inclusive con la del miembro superior, que van a ser los axilares, que van a ser los axilares intermedios o braquiales intermedios, estos que van a ser subclaviculares y supraclaviculares. Y ahí ya conecto lo torácico con lo cervical y lo subclavial. Sí, lo que pasa es que en esto pues, yo conozco la vía. Ahora, ¿cuál vía tome primero? No puedo decir que de pronto que todo cáncer de colon puede hacer metástasis a pulmones, pero sí lo puedo encontrar, sí. O un cáncer de próstata, que lo puede encontrar en cavidad oral, sí. Ahora, es una vía muy lejos, pero el que haga metástasis, la rapidez de la metástasis, a dónde llegue o qué órgano blanco vaya a ser, lo determina mucho las condiciones propias del paciente. No, por eso, pero ya, lo que quiero decir es Que lo primero fuera es que se fuera para el otro lado. ya. Si hace eso y no pasa primero a los centinelas, o sea, los axilares, y no se expresa, o sea, no tenemos ningún ganglio infartado, no nos damos cuenta que tenemos cáncer.
no lo tomo tan radical. O sea, ¿en qué sentido? Acuérdense, siempre y se fomenta mucho ahorita el autoexamen, ¿cierto? Y dentro del autoexamen siempre le dice, uno tiene que colocar las manos y comienza mientras está bañando y busque. Si yo toco, o si ya hemos percibido un tejido glandular, no en el cadáver, sino nosotros mismos, cuando yo toco una glándula, ¿cómo se siente? No se siente, no se siente. Sí la siento, sí la siento. A diferencia del ganglio yo no siento el ganglio, pero el ganglio está hablando. Pero una glándula percibo su textura. Entonces me puedo tocar aquí, ¿no? O sea, yo digo, ahí pues estoy viendo piel, pero sé que estoy tocando glándula parótida. Aquí también estoy tocando la glándula submandibular. Entonces, ¿cómo se siente al toque? Va a sentirse blando, friable, o sea, depresible, ¿cierto? ¿Cuándo hay los primeros signos o síntomas de cambio de una glándula? Cuando se endurece. Cuando se endurece. Entonces, los endurecimientos y el problema de las glándulas es eso, es que los tumores glandulares, de pronto, no son tan predecibles. ¿En qué sentido? En que son fácilmente cambian de tumores benignos a malignos. Por eso los tumores de glándulas son de mucho cuidado. Lo que para ustedes es glándula mamaria, para nosotros es testículo o próstata, que es nuestro órgano blanco también, ¿cierto? Entonces, los primeros cambios que pueden haber en la glándula va a ser endurecimiento. Ahora, el endurecimiento del tejido, primer signo de alarma, no necesariamente ya va a pensar en trágico, pero si por X o Y razón empieza a malignizarse, lo primero que yo puedo pensar es los ganglios sensoriales. Y los primeros que deben reaccionar o dar su primera manifestación de dureza van a ser los paraesternales. Pero, ¿cómo los toco? No hay. Entonces, pienso en mi ganglio centinela, gracias a la cola de Spencer, ganglios centinelas axilares. Eso sí. Pero por eso dice este tips, lo siguiente. Eso. El 75% de esta linfa. Bueno, con esta diapositiva le pongo entre los centinelas paraesternales y los axilares, ¿cuál es más importante? Los axilares. Los axilares son los que deben reaccionar primero. ¿Cómo? La vía, los dos son centinelas, pero entre los dos puedo encontrar primero un avance que sea hacia los paraesternales, pero acuérdense, ¿por qué le dan más importancia? ¿Será porque ahí se va primero la linfa o deben ser unos por los que son más palpables? Por los que son más palpables, ¿cierto? Pero bueno, también es cierto que parte de la linfa tiende a irse más hacia los axilares. De toda esa comunicación, porque tengo plejo periareolar, tengo interpectorales, tengo los ganglios que van a ser mamarios externos y tomo los axilares. También tengo los paraesternales que me comunican derecho e izquierdo, pero acuérdate que esto también se va hacia área anterior del abdomen. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Se entiende eso? Entonces, por favor, ganglios linfáticos axilares, femeninos, hay que poner, no solamente pensar en que puede hacer algo en el miembro superior, sino también pensar en algunos cambios que puede haber ahí, ¿no? Y lo mismo, el contexto, no es que antes de 30 no, y que si ya amamantó es menos el riesgo. Ya eso está reevaluado, se ha visto inclusive de que no han tenido bebé y son 18 años y han presentado cánceres de temprana edad. Entonces no hay edad temprana o tardía, todo siempre hay que hacer el autoexamen. Ya ustedes también deben hacerse el autoexamen. Autoexamen, no voy a decir lo que... Sí, señorita. A ver. No tanto, pero entonces, miren, la pregunta, si de pronto en etapas tempranas, de pronto el cambio de pubertad a adolescencia, va a haber un cambio en el tejido mamario, pudiera de pronto ese cambio significar algunas zonas de pronto de cambio a nivel del tejido glandular. Pueden haber quistes, lo que pasa en algunas niñas cuando empieza su menarquia y puede haber... se me fue el nombre, empieza a tener su primera menarquia, puede ser excesivo el sangrado, ovarios poliquísticos, es el nombre. Entonces, recién se está dando el proceso de paso de pubertad a adolescencia. Pueden haber muchos quistes a nivel de los ovarios, pueden empezar menstruaciones o periodos menstruales muy largos, demasiada hemorragia, y irregulares, que llegan cada 2 semanas, cada 15 días, cada semana, después un mes, después mes y medio. Entonces, en ese desarrollo pueden presentarse esos quistecitos, que pueden ser pasajeros. Lo mismo puede suceder en el tejido mamario. Puede haber presencia de quistes, habría que vigilarlo para que no se transforme. Es lo único. Pero pudiera dar la falsa impresión de...
Pero en esto no te pudiera decir que no es probable, te puede dar sí. Lo que pasa es que no es un gran porcentaje de la población. Otra cosa que me llama la atención es esto, a uno lee, anatómicamente no hay una explicación. Creo que va más en la parte genética molecular propias, intrínsecas. No hay un sentido para que sea más la izquierda que la derecha. Sin embargo, se ha visto, aunque no es estadísticamente representativo. Cuando vean bioestadística, eso que acabo de decir es que se han presentado muchos casos, pero no lo suficiente para decir, pero sin embargo hay más predilección por la izquierda que por la derecha. Por la cantidad de tejido. Pudiera darse, no digo que sea, pero en esto, dependiendo de la mama supernumeraria y de su ubicación, lo que se hace es buscar la cantidad de tejido mamario que esté. Pues generalmente se dejan son las que están en las posiciones más anatómicamente donde deben estar. Y las otras antes las hacen las correcciones quirúrgicas cuando hay las mamas supernumerarias. ¿Cierto? ¿Comprendido ese contexto? ¿Sí me hice entender? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguno? ¿Seguro? Bueno, otra figurita que traigo, esa también la saqué de un journal por ahí en inglés. También es lo mismo, refuerza lo que acabamos de hablar. Y dos cositas en esto. Esto. Pero ya me lo contaron. Miren, un 50% se va al cuadrante súper externo. O sea, los porcentajes en que están. Lo que pasa es que estos estudios también, esto lo saqué de un journal inglés, de donde saqué la foto. Varía, sí, porque son diferentes condiciones de vida en Europa, en Francia, en Estados Unidos o aquí en Colombia. Diferentes factores a los que estemos expuestos también. Costumbres, también varían. Pero sí se ha visto es que un 50% de toda la probabilidad que tengo de cáncer de mama va a ser en cuadrante superolateral o superexterno, hacia la cola de Spencer, hacia la cola axilar. El resto va a estar a nivel del centro de la mama. Y los otros porcentajes varían dependiendo si es la región superomedial o las regiones inferolateral o medial. Los otros 10% los reparto en eso. Pero acuérdense, siempre la mayor probabilidad va a ser por la axilar o por la de Spencer. Bueno, ahora sí, última palabra para cambiar. ¿No más? Vamos a hacer un jueguito. El jueguito se llama mediastino. No lo leyeron nada así. Bueno, lo que voy a decir va seguramente a provocarles algo en la cabecita, porque si leyeron mediastino por Netter o leyeron mediastino, Netter tiene una parte allá adicional de solamente figuras. Entonces, se bajan por internet, él habla de la división del mediastino, o si uno lo revisa por la taller o por Moore. Entonces voy a decirles lo que ustedes deben saber. ¿Que coincida con los libros? No, pero es lo más fácil. Esta historia que les voy a contar. Problemas. El problema es que tengo desde el manubrio del esternón hasta columna vertebral un espacio muy grande. Y que ese espacio necesito dividirlo para hacer todas las descripciones patológicas o incluso cuando tengan cirugía les van a hablar de estas divisiones o de procesos tumorales o de procedimientos que haya que hacer. Entonces voy a revisar algo. Primero, todo ese espacio en cavidad torácica ya lo dividí cuando hablé de tórax, porque solamente tengo dos espacios, unos que van a ser laterales y uno que es central. Los laterales no vamos a hablar de ellos, porque esos laterales van a ser esos surcos o esos espacios donde voy a encontrar los pulmones. Necesito hablar del espacio que está en el centro. Y ese espacio le voy a decir el mediastino. Eso que está ahí es mediastino. Entonces el problema, dice, no, el mediastino es muy grande. Entonces divida. Utiliza estructuras anatómicas ahí para poder tomar el mediastino y darle divisiones. ¿Listo? Entonces, cuando quiero hablar de mediastino, hay dos paredes que siempre me van a acompañar y que nunca dejaré de referenciarlas para hablar del mediastino. Y seguramente van a ser las paredes laterales, porque esas dos paredes van a ser mediastinales. Y voy hablando de esa cara interna de los pulmones, con el recubrimiento que tienen, que va a ser pleura mediastínica, un poquito para el mediastino. Entonces siempre me van a acompañar. Listo, hagamos el ejercicio. Desde manubrio del esternón, cara interna, con los 7 primeros cartílagos costales, cara interna,
hasta la región posterior. Entonces, en mediastino digo, tengo una pared anterior del mediastino, cara interna de manubrio del esternón y 7 primeros cartílagos costales. Pared posterior del mediastino, cara anterior de cuerpos vertebrales. Ahora, si tomo los cuerpos vertebrales, yo lo voy a tomar desde T1. ¿Hasta dónde? L1. T12 o L1. Tampoco está la discusión, que si coloco T12 me quedó mal o que si coloco T1 me quedó bien. No, pero sí debe recordar algo. Acuérdense que esto no es perpendicular, sino que tiende a ser pues, una llegada como oblicua. ¿Qué me está representando esto? El diafragma, la región de los pilares. Y acuérdense que yo del lado derecho lo inserté en L1, L2, L3, y en el lado izquierdo en L1 y en L2. Entonces me está mostrando es esa terminación como en bisel que está teniendo el diafragma a nivel de cuerpos vertebrales. Por eso me lo plantean, algunos libros dicen T12, otros dicen T12, L1, esa región de atrás. ¿Quién será el piso? Es el músculo diafragma torácico abdominal. Las paredes laterales del mediastino será la pleura mediastina. Y si busco límites superiores, pues me quedo sin nada. Orificio torácico superior. Listo. Hasta ahí no hay problema. Pero me dicen, muy grande el mediastino. Dividámoslo. Vamos a dividir. Entonces me dice, bueno, todo esto que usted tiene aquí, doctor, es el mediastino, pero tiene un espacio muy grande, divídalo. La primera división es un mediastino anterior y un mediastino posterior. Busque una estructura anatómica aquí, que le sirva como puntos intermedios para hablar de mediastino anterior y hablar de un mediastino posterior. Y esta estructura intermedia va a ser esto que tengo. Tráquea con las dos divisiones, un bronquio principales derechos e izquierdos. Claro, viene un problema, que es así, no me la cuentan los libros, entonces se la cuento yo. Y se las van a encontrar los cirujanos cuando estén por allá, en octavo. Esto es, bueno, en todo órgano, de aquí para adelante, como ya tú empiezas, vamos a hablar de abdomen, cada órgano tiene un huequito, y ese huequito que está en cada órgano, le voy a decir es ilio, con H, ilio. Y el ilio está representado por estructuras vasculonerviosas, incluyendo linfáticos, que transitan a través de él. Ahora, esas estructuras que entran por un huequito van a estar como organizadas. Y a todo ese paquete de estructuras, ahí sí le digo pedículo. En este caso voy a hablar de un ilio pulmonar. Y hablo de un pedículo pulmonar. Y aquí, bueno, en corazón me entenderán lo que voy a decir. Voy a hablar de esto, que es una arteria pulmonar. Siempre me han pintado a las arterias rojas. En este caso va azul. En corazón me entenderán por qué. Entonces tengo arteria pulmonar. De eso hablamos la otra semana porque eso es arteria. Estos que ven que van a ser venas, que me las pintaron siempre azulitas y ahora son rojas. Después veremos por qué. Voy a encontrar esto que va a ser un bronquio principal. En este caso este pulmón es derecho. Es derecho. Entonces bronquio principal derecho. Voy a encontrar esto que van a ser nódulos linfáticos broncopulmonares. Y voy a encontrar algo bien pequeñito por aquí. Esto que está representado en esos punticos, que será una arteria bronquial. Eso hace parte de toda esa estructura, por darle una introducción a lo que necesito, que va a ser el pedículo. Bueno. La estructura que después trabaja en los linfólidos también sería... Estos son venas pulmonares, sí. Son 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas. Listo. Ahora, segundo contexto. En la cara medial del pulmón, yo les había contado una historia. Siempre que yo envuelvo un regalo, siempre voy a encontrar un punto dentro de esa envoltura del regalo donde tengo que sellarlo. ¿Se acuerdan? ¿A qué quiero hacer alusión a esto? Porque voy pensando en pleura parietal y pienso en pleura visceral. Y si yo tengo una pleura que se desdobla, envuelve y hace 2 cosas en el pulmón, y es tener una envoltura más externa y una más interna, en algún punto de este pulmón, las 2 pleuras se encuentran. Entonces, o será anterior, o será posterior, o será superior, o será inferior, o será lateral, o será medial. ¿Dónde la van a encontrar? Medial. Aquí estoy viendo, miren. Creo que ese es lo que me está mostrando la imagen.
Me está diciendo es que después de que yo tengo pleuras y encuentro, indiferentemente que sea pleura parietal o pleura visceral, hay un punto donde las pleuras se encuentran. Y ese punto específico se llama cara medial del pulmón. Y eso le voy a decir ligamento pulmonar. Esto para mí va a ser un ligamento pulmonar. Entonces el ligamento pulmonar lo voy a referenciar en dos contextos. Ligamento triangular o pulmonar. Y ese ligamento triangular o pulmonar lo entiendo como el punto de reunión de las pleuras parietal y visceral en la cara medial del pulmón. Pero no solamente se encuentra, sino que ese ligamento pulmonar sube. Y cuando sube, envuelve. ¿Qué envuelve? Al pedículo pulmonar. Sí, también envuelve al ilio, o sea, le da como una circunscripción al ilio, pero básicamente envuelve, y no solamente envuelve, sino que protege a esas estructuras que en este caso hacen parte del pedículo pulmonar. Entonces el hilo como tal sería el espacio. El hilo es el hueco. El hueco, sí, el huequito. El hilo es el hueco. Y el pedículo son las estructuras que en este caso pedículo pulmonar. Entonces estamos en trabajito ya, porque ya huele a pulmón de ir poniendo funcionalidad. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué le faltó a los libros cuando yo leo? A los libros le faltó algo. El punto divisorio no es solamente tráquea y bronquios principales derechos e izquierdos, sino que le voy a poner ligamento pulmonar. Ligamento pulmonar o ligamento triangular. Lo que pasa es que cuando uno lee la definición, queda uno perdido. Pliegue doble formado por la pleura parietal pulmonar a convertirse en mediastínica. Esa es la definición. En últimas, no sé qué es, pero ya saben qué es. Eso es. Sí, pues, listo. Muy bien. Entonces tengo mediastino posterior. Le busco las paredes. Si soy mediastino posterior, ¿cuál es la pared anterior? Esto es un trabalenguas, no se me enrede. Miren la figura, no me miren a mí. Solamente escuchen lo que yo digo. ¿Cuál es la pared anterior del mediastino posterior? Cara interna o cara posterior de tráquea, bronquios principales, derechos e izquierdos y ligamento pulmonar. Listo. Las paredes que nunca me varían. A los lados, sus paredes laterales van a ser pleura mediastínica. Quiero buscarle límites arriba al mediastino posterior. Debe ser OTS. Mi problema va a ser límite posterior y límite inferior. ¿Por qué el límite inferior? Porque el límite inferior del mediastino posterior va a estar demarcado por esa transición que existe entre lo que es diafragma, nuevamente lo que dijimos, T2 y L1. Ya no es músculo diafragma como tal. Estoy básicamente, así como muestra esta figurita, en esa transición, en esa llegada, en ese inicio de la región de los pilares del diafragma. Ese sería el límite inferior. Y si no voy para el límite posterior, bueno, hay otra pelea. Uno dice que debe comenzar en T2, otros que en T1. T2 o T1, porque es el inicio del OTS. Entonces tampoco vamos a pelear por eso. El límite posterior, desde el mediastino posterior, va a iniciar en T2 o T1 y va hasta T12 o L1 también. Entonces en eso hay cierta laxitud. Tengo delimitado a mi mediastino posterior. ¿Dudas o preguntas de ninguna, no? Después buscamos qué está en cada uno y es otro ejercicio que hacemos. Listo. Pero ustedes me dicen, bueno, si ya hizo ese ejercicio con el mediastino posterior, háganme el mismo ejercicio con el mediastino anterior. Entonces estoy en mediastino anterior y quiero buscarle la pared superior. OTS, te busco la inferior. Sí, músculo diafragma, son 6 paredes. Las paredes mediales y laterales, las 2 pleuras mediastínicas. Le busco el límite anterior. Cara interna de manubrio del esternón y los 7 primeros cartílagos costales. Y le busco una pared posterior. Cara anterior de tráquea, bronquios principales y ligamento triangular y ligamento pulmonar. ¿Listo? Chévere, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? El mediastino anterior está muy grande. Definitivamente este mediastino anterior está muy grande. Divídalo. ¿Cómo dividirlo? Entonces, ¿qué necesito del mediastino anterior? Buscar una pared superior y buscar una pared inferior o 2 compartimentos. ¿Qué voy a utilizar?
T4, ay, sigo llenando T4. T4, ángulo de Lois. Entonces, desde el ángulo de Lois proyecto una línea que se vaya hacia atrás y que llegue hasta T4, T5. Y esa línea hace o parto al mediastino anterior en dos porciones, en la porción superior y en la porción inferior. Límites de la porción superior. En este caso, la porción superior del mediastino anterior solamente porque los límites anteriores, o sea, todo se mantiene en esta división. Lo único diferente aquí va a ser es la línea intermedia. Entonces, desde el OTS hasta T4 tengo la porción superior del mediastino anterior. Y del T4 hasta músculo diafragma voy a encontrar la porción inferior del mediastino anterior. Pero cuando yo pienso en la porción superior del mediastino anterior y paso esa línea por T4, está referenciado al corazón. Y está referenciado seguramente al pasar la línea en que ¿qué estará en la porción superior del mediastino anterior? Vasos. Los grandes vasos del corazón. ¿Cierto? Voy a cambiar de activo. No se me han perdido todavía, ¿cierto? Ah. Sí, está la figura. Estaba la figura. Es que si ustedes no miran, se me pierden. Aquí. Listo. Cuando yo pienso en la región supracárdica, porque yo lo que acabo de hacer es que cuando yo miro la porción superior del mediastino anterior o la porción inferior, a la porción inferior del mediastino anterior puedo decir que es la porción o que es la zona cardíaca. Y la porción que es superior del mediastino anterior debe ser la porción supracárdica. Pero esa porción supracárdica tiene dos planos. Un plano que es anterior y un plano que es posterior. ¿Quién estará en el plano anterior de la porción superior del mediastino anterior? El timo. ¿Y quién está en esta porción, en este plano posterior de la porción superior del mediastino anterior? Los grandes vasos. Eso. Y cuando pienso en grandes vasos, yo tengo una organización. A la mañana, esta noche deberían leerse corazón y mañana hacemos práctica de corazón. Sí. Sí, porque es que otra vez voy para miembro superior. Ay, no. Voy avanzando. Listo. La región supracárdica, la región de los grandes vasos, el plano posterior de esta porción superior del mediastino anterior, conocida como grandes vasos, pero en una disposición. Los grandes vasos van a estar, pueden tomarlos de izquierda a derecha y de anterior hacia posterior. ¿Qué es? O sea, si yo hago una disección y entro en cavidad torácica y reviso la porción supracárdica, voy a encontrar la disposición de los grandes vasos. El vaso que está más hacia el anterior y hacia la izquierda va a ser arteria pulmonar. Después sigue arteria aorta y el vaso que va a estar más posterior pero más derecho va a ser vena cava superior. Así quiero la disposición de los grandes vasos. De izquierda a derecha, de superficial hacia profundo. Arteria pulmonar, arteria aorta, vena cava superior. Arteria pulmonar, aorta, vena cava superior. Listo. No problema, ¿cierto? No. Listo. Salimos de esa parte. Pero no falta el ocioso. Entonces algún ocioso dijo, oiga, no, pero es que esa porción inferior del mediastino anterior está muy larga, muy grande, pártala. Denle las gracias a Moore. Los que quieran Moore, este es el problema que me trae Moore. Porque casi que el único libro que yo he leído que diga que el corazón está en la parte media del mediastino inferior es el. Ya con base en esto yo puedo entrar al corazón. Porque me hablan simple y llanamente de cambio de vista. Esta me dice algo. Aquí estoy teniendo la porción superior del mediastino anterior. Y aquí tengo la porción inferior del mediastino anterior. Hasta allá voy a llegar mi descripción. Porque el corazón se encuentra ahí, en la porción inferior del mediastino anterior. Pero alguien dijo, uy, no, esto está muy grande. El mediastino inferior es mucho espacio, divídalo.
Entonces alguien dijo, entre el manubrio del esternón y pericardio tiene a la porción anterior del mediastino inferior. ¿Sí? Tomé este mediastino, digo, mediastino, aquí era la porción superior, aquí era la porción inferior. Y ahora esta porción inferior del mediastino anterior la voy a dividir en una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior. ¿Se me perdieron o no se han perdido todavía? ¿Ya se perdieron o no? Ah, bueno, eso es bonito. ¿Dónde se perdieron? De que empezamos. En esta tengo mediastino anterior, ¿cierto? Busquemos otro imagen. Tranquilo, que eso siempre pasa. En todas las clases de mediastino todo el mundo lo tiene. Llega un momento en que ya uno sigue el momento y el momento. Listo. Tenía mediastino anterior. Y cuando tenía mediastino anterior, dijimos, vamos a partirlo en dos. Entonces tenía la porción superior y la porción inferior. La porción superior queda la porción supracárdica. Y con la porción supracárdica hice dos cosas, un plano anterior y un plano posterior. Plano anterior, timo. Plano posterior, grande paso. Listo. ¿Cuál fue el problema? La porción inferior del mediastino anterior. Porque me dijeron tiene que sacarle 3 tajadas. ¿Cómo le saco las tajadas? Entre esternón y pericardio, que es la envoltura. Entonces voy a hablar de una porción inferior del mediastino anterior, su porción anterior. Pero le dije un trabalenguas. Esa porción anterior de la porción anterior e inferior de este mediastino anterior está representada entre esternón y pericardio. Esternón y pericardio. Tengo la porción media. La porción media va a ser corazón y pericardio. Y la porción posterior va a ser pericardio, ligamento triangular, bronquios principales, derechos e izquierdos, y o aparece otro aquí. ¿Se perdieron o no se perdieron? Sí, yo sé que se perdieron. Hay que darle un poquitito. La porción más cansona es esta, pero lo mismo, yo no estoy de acuerdo. Para mí el corazón está no en el mediastino medio, como me dicen algunos libros, sino que está en la porción inferior del mediastino anterior. Mi gran problema va a ser esto, porción inferior del mediastino anterior, porque necesito anterior, medio y posterior. ¿Qué utilizo? Esternón pericardio para la porción anterior, corazón con pericardio para la porción media y pericardio, bronquios principales derechos e izquierdos, ligamento triangular y exófago para lo que es la porción posterior. ¿De quién? De la porción antero-inferior del mediastino anterior. Profe, yo no entiendo la porción media porque sé que... No, es que es así. Pero sí, No me busque explicación porque yo no estoy de acuerdo. Estoy contando lo que dicen los libros. Yo no estoy de acuerdo. es que entre pericardio y corazón... Hay un espacio que es la cavidad pericárdica. Pero si usted me dice que dónde está el corazón, entonces puede ser entre Sí está ahí, corazón. sí, pero así. Sí, no me digan que así tal cual como están. No estoy de acuerdo con esa explicación. No estaría de acuerdo porque si quiero esto para ubicar, estoy hablando del mismo corazón que está en la porción inferior del mediastino anterior. No tengo necesidad de dividirlo, sin embargo me lo divido. Pero por si acaso, simplemente toman esternón pericardio, pericardio, corazón y corazón pericardio, nuevamente, para tomar esas divisiones. En fin, cuando revisen y cuando lean tendrán de pronto, algún docente les pedirá de pronto esa división, entonces para que la tengan en cuenta. Pero hasta lo que dijimos en esta porción anterior e inferior de este mediastino, ahí necesito, hasta ahí llego, porque ahí ya parto para hablar de corazón. ¿Sí estamos? Sí, lo demás son como caprichos, pero tengo que contarles todo lo que se van a enfrentar para cuando lean. Si leen otros textos, se los van a enredar mucho más. Créanme, esto es lo más fácil, sin rayar en la mediocridad, como yo siempre digo. Sí. La porción de la inferior solo corazón y la porción anterior y posterior que referimos a... No, todo eso hace referencia a esa cosa. Algunos solamente dicen que para la parte media para encontrar, pero tendrías a la porción infracárdica. Ahora, ¿para qué harías todo ese ejercicio de partir a este mediastino inferior en 3 porciones? Pues para de pronto hablar hacia acá. Van a encontrar unos ligamentos que son los ligamentos externo-pericárdicos.
vamos a ver esta semana. Una porción anterior. Unos externos pericárdicos superiores e inferiores. Entonces ya representarías eso. Le estoy buscando una justificación a esto. Que no estoy de acuerdo con esto, pero le busco una justificación. Lo otro, para hablar de pericardio es complejo. Si leen el tema de pericardio y corazón, y es un tema bastante complejo, vamos a darlo lo más sencillo posible, esas envolturas, y después simplemente la relación que hay entre pericardio con esófago. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes llegan con signos o síntomas de dolor precordial, de pronto no es tan específico, y uno de los mayores síntomas que él dice es que no puedo deglutir, y está haciendo un infarto de miocardio. Y de pronto eso puede ser primero, antes que le duele el brazo. Déjelo en observación. Oiga, no, recuérdese, miraremos por qué uno de los signos o síntomas también que tengo a nivel de infarto de miocardio puede ser dificultad deglutoria. Pilas con ese paciente que se le está infartando. Pero más adelantico. Una hipertrofia del tejido muscular del corazón comprimiría lo que es tráquea y eso. No tanto como tal, porque son estructuras que deben, en la medida en que ellos aumenten de tamaño, que hoy yo les había contado algo, incluso donde don Gerardo lo vamos a ver, cómo el crecimiento y la cardiomegalia de don Gerardo desplazó al pulmón izquierdo y se metió de tal manera que esta parte circunferencial inferior está más arriba. Entonces hay un desplazamiento, un acomodamiento. Cosa diferente cuando llega el infarto in situ, que es un proceso que se da inmediatamente, que ya provoca ese proceso inflamatorio compresivo y que genera ya una patología inmediata. No hay tiempo de acomodo, comprimo, afortunadamente. ¿Listo? ¿No problema? ¿Vamos? Avancemos. Bonito, ¿cierto? Medicina les gusta. Y lo preguntan. Y lo preguntan. Oh, yo conozco más de un ocioso que pregunta eso. El medicina inferior. Se da una miradita y verán. En realidad no es tan malo tampoco. Bueno. Problemas. Como hicimos en fosas, mi problema es ahora que necesito conocer y entender cuáles son las estructuras que se encuentran contenidas ahí. Entonces vamos a comenzar por mediastino posterior. Y creo que una de las estructuras más representativas de ese mediastino posterior, si me devuelvo, vemos una figura. Si estoy en mediastino posterior, tendría que hablar de vértebras, pero imposible, ya lo dijimos. Lo linfático que tengo aquí, o tendría que ir hacia adelante, pero por delante del exófago tengo tráquea. Entonces, seguramente, mínimamente, o si pienso en el mediastino posterior y su contenido, además de ácidos, hemiácidos, intercostales que deberemos relacionarles, debo tomar una historia que dejé hace unos días botadita, que se llama exófago. Hablemos de exófago. Bueno, aquí sí comenzó Cristo a padecer. Vamos a ver. Problemas. Recordarles algo. Me habían contado que este exófago empezaba ¿dónde? Y llegaba. ¿Dónde comienza? C6. C6. Esa terminación de las fibras del constrictor inferior faringis. Las fibras inferiores del constrictor inferior faringis hacían representar el inicio del esófago y a la vez su primera constricción. Recordaré las constricciones del esófago. La primera, en su inicio. La segunda, callado de la aorta. La tercera, bronquio principal izquierdo. Y la cuarta, músculo diafragma. ¿Cierto? Y que la transición entre las constricciones aórticas y la constricción bronquial versus la constricción esofágica me presentaba una dilatación. Y esa dilatación le ponemos nombre. ¿Se llamaba? Se les olvidó el cuello. Ampolla epifrenia. Ampolla epifrenia. Listo. Recordaba también entonces, debo recordar también las longitudes. Me presentaron a este órgano que tenía entre 25 a 30 centímetros. ¿Qué ejercicio hicimos? 5 cervicales. ¿Qué vamos a hacer ahorita? 16 a 20 torácicos. Vamos a referenciar primero a 1 a 2 a nivel del diafragma y 3 a 4 cuando pasa por el diafragma. Pero, aunque parte de este ejercicio lo voy a terminar la semana de Pascua, cuando lleguemos, necesito revisar toda la irrigación. Vamos a hacerlo, porque ya tenemos con qué. Cuando hablé de región celíaca de Lusca, lo hice con doble intención, para poder revisar toda la irrigación del esófago. Vamos a hacer ese ejercicio. Bueno,
¿Qué entonces? ¿Qué más recuerdo? Me dijeron que era un órgano que era fijo, era móvil. Fijo. Y dentro de sus fijaciones tenía arriba, la primera, en su inicio. ¿Qué es eso? Ligamento. ¿Qué es eso que está arriba? Cricoides. Ligamento cricoesofágico. Listo. La segunda, cuando yo bajo y enfrente tengo a la tráquea. ¿Qué hay entre la cara posterior de la tráquea y la cara anterior del esófago? Músculo, nombre, tráqueo esofágico. Bajo, bronquio principal izquierdo, ligamento, músculo. Algunos hablan de ligamento, músculo, porque estoy en esa región. ¿Qué músculo está aquí? Músculo lisobronquial. Músculo traqueoesofágico, por eso ahí puede ser ligamento, puede ser músculo. Generalmente es ligamento. Nombre, ligamento bronquioesofágico. Bajo, y ahora encuentro a este que va a ser ligamento pleuroesofágico. Y así lo teníamos fijado, ¿no? Recordando cuello. Listo. Problemas. Vamos a emproblemarnos. Me plantean la necesidad de conocer las constricciones del esófago, pero tomando como referencia la entrada desde la cavidad oral. Por aquello que los exámenes se hacen del esófago, pues, y no solamente el esófago, también del estómago, entrando desde la cavidad oral. Por eso me plantean algo. Orificio exofágico superior desde la cavidad oral, 15 centímetros. Desde la cavidad oral hasta la constricción que hace el bronquio principal, la constricción que hace primero el callado de la aorta, 22.5 centímetros. Otros le ponen 22, otros le ponen 21 en promedio, pero en promedio está en 22.5 centímetros. La constricción del esófago, representada por el bronquio principal izquierdo desde la cavidad oral, 27.5 centímetros. Y desde la cavidad oral hasta, ¿qué me falta? Músculo diafragma son 40 centímetros aproximadamente. Debo conocerlas. Problemas. El punto más débil del exófago, ¿dónde está? Ya les olvidó en su inicio. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Triángulo de Killian. ¿Por qué se forma? Por la diferencia en la orientación de las fibras superiores tiroideas y las fibras inferiores cricoideas del músculo constrictor inferior. ¿Cómo se les va a olvidar cuello? Bueno, yo no sé, yo sí. Irrigación. Revisen cuello. Problemas cuando reviso la irrigación del esófago. Sería imposible que 25 a 30 centímetros de longitud del esófago tuviera una sola arteria. Y una sola arteria que naciera desde arriba. Se deben plantear seguramente la necesidad de tener en todos sus recorridos arterias que vayan contribuyendo. Y recuerdo la irrigación de esófago cervical. Arteria exofágica superior, que nacía de una tiroidea inferior. Listo. ¿Qué pasa con la irrigación del esófago torácico? Aparecen unas arterias exofágicas medias. Problemas con mis esofágicas medias, sus nacimientos. Creo que ahí me está contando algo. ¿Quién será la primera rama de la esofágica que debo hacer? Esofágicas medias, por lógica, que tienen que dar irrigación al esófago. Digan todos juntos, de la aorta abdominal. Listo, muy bien, en conjunto. Segundo, hay una intercostal derecha teniendo a una aorta que es izquierda. Las intercostales del lado derecho tienen que pasar por delante del cuerpo de las vértebras. Y tengo este órgano prevertebral. Voy a encontrar esofágicas medias que nacen de las intercostales posteriores. Tercero, encuentro unas ramas de la aorta y del intercostal que van para los bronquios principales derechos e izquierdos. También hay arterias exofágicas medias que nacen de estas jovencitas, de las arterias bronquiales. Listo, ahí va bien la cosa. Exofágicas inferiores, ahí sí se complica. Vamos a ver. ¿Leyeron o no leyeron? Bueno,
Resulta y pasa algo. Quiero buscarle irrigación a estos 3 o 4 centímetros del exófago abdominal. No se me pierda. ¿Qué me plantea la historia? La historia me plantea. Tiene que pasar para abdomen para entender ese esófago abdominal. Sí, porque está en cabello, pero debe salir de esto. Para que vayamos entendiendo muchísimo mejor esa parte. A mí me hablaron de esta jovencita el viernes. El viernes me contaron esto. Y yo tenía esto que estaba aquí. El tronco celíaco. Y el viernes habíamos dicho, el tronco celíaco daba esto. La hepática común me daba esta. La esplénica me da esta que estaba aquí. La gástrica izquierda. ¿Qué sucede con la arteria gástrica izquierda? La gástrica izquierda da varios ramos, eso lo vamos a ver en estómago y en abdomen. Pero hoy quiero referenciar esto. Esto que está aquí es exófago, la transición entre el exófago y la desembocadura en el estómago se llama histología, cardias, y allí en el cardias que encuentro en el epitelio. ¿Ya vieron el estómago, cierto? Ahora dicen que no. Ah, ¿sí ven? Una línea en zigzag, una línea en Z, cambio de transición del epitelio. Y aquí voy a encontrar esto que es la tuberosidad. La arteria gástrica izquierda me da una arteria que se llama la arteria cardioesófago tuberositaria anterior. Cardioesófago tuberositaria anterior. O sea, va para el cardias, va para el esófago, va para la tuberosidad mayor del estómago. ¿Listo? Tomo esta amiguita que está aquí, la esplénica. Y la esplénica me está dando un ramito, pero en este caso no va por delante, sino que va por detrás. Ya que no adivinan cómo se llama. Cardioesófago tuberositaria posterior. ¿Listo? No solamente le estoy dando irrigación al exófago, sino al cardio, también a la tuberosidad. Entonces, irrigación del exófago abdominal está dado por 2 cardioesófagos tuberositarias. Una anterior, que nace de la gástrica izquierda, o coronaria estomática, y una que nace de la arteria esplénica. Listo. Irrigación accesoria que pudiera tener el esófago. Las frénicas, claro, las frénicas inferiores. Es más, ¿se acuerdan que yo les dije? La frénica inferior, cuando aborda la cara inferior del diafragma, forma 2 anillos, un anillo pericavo y un anillo periexofágico. O sea que no solamente le doy irrigación a la cara inferior del diafragma, sino que también le provee irrigación al esófago. Y así no le dé las ramas, creo que la transición y ese paso que hace a través del hiato colabora. ¿Comprendido? Me devuelvo. Inervación del exófago. Ahí tengo toda la irrigación. Quiero hablar de la inervación. Inervación del exófago cervical. Ramos exofágicos, ¿de quién dirían? No, pues como hay tantos nervios en el cuello. Laringio inferior o recurrente. El inferior me da ramos exofágicos para la porción cervical del exófago. ¿Qué hago con el exófago? Pregunta. ¿Hasta dónde llega el territorio para el examen? ¿Quién más? No, dejémosla para esta. Bueno, la voy a contar porque no están leyendo, entonces no. Yo me corto bien en silencio, no leo. Entonces no les voy a contar ninguna pregunta del examen. ¿Quién más tengo en la inervación? El esófago cervical. El esófago torácico. Ya salí del cervical torácico. Comienza la historia de este plexo esofágico. ¿Cierto? La historia del plexo esofágico ya la conozco. Va a ser historia por unos vagos, por un estímulo simpático que viene de la cadena simpática torácica. Más, que también es grande, que también es fuerte, que también es muchas ramas. Todas las ramas que van acompañando a las paredes arteriales de las arterias pelágicas. ¿Cierto? Vamos. Listo, salió. Problema, drenaje venoso. Aquí sí tengo un gran problema. No. Problema con el drenaje venoso. Aquí me está mostrando una historia de drenaje venoso a nivel abdominal. Siempre hemos traído un contexto que se está manteniendo y que se va a mantener, excepto en abdomen.
Cuando yo busco los colectores principales venosos, ¿cuáles deberán ser? Si pienso en el drenaje venoso de cara, si pienso en el drenaje venoso de cráneo, de cuello, de miembro superior, ¿a dónde llega todo eso? Inclusive de tórax. A cava superior, ¿cierto? Listo. Ahora, si eso es cierto, entonces, ¿cuál será el principal eje vascular de drenaje venoso a nivel del tronco? Vena cava inferior. Todo, idealmente, debe caer ahí. Toda la sangre no oxigenada o se va a cava superior o se va a cava inferior. ¿Excepciones? Sí. En el corazón tengo excepciones. En el abdomen tengo excepciones. Porque está apareciendo este vasito que está ahí. Y eso es ese vasito que está ahí. Me lo plantean como esto. Primero, ¿a dónde va? Va para el hígado. Segundo, ahí lo estoy viendo en otro esquema. Porque es esto mismo que tengo aquí. Y es esto mismo que tengo acá. Lo interpreto. Corazón, estómago. Ya no están dormidos hoy. Estómago, páncreas, vaso. Esto que está aquí me está representando el duodeno, yeyuno, ilion, ciego, primera porción del intestino grueso, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon lumboilíaco, descendente, sigmoide, recto. ¿Qué interpreto de la figura? Todo eso es venoso. Me está diciendo es que la sangre venosa infradiafragmática, o sea, abdominal, representada en estos órganos, me dice que se están yendo para unas venas. Interpreto las venas porque no son ajenas a lo que ya hemos visto. Porque esto que está aquí es una mesentérica inferior. No se nos puede dejar. Esto que está aquí es una vena mesentérica. Todo esto que viene por aquí es una vena mesentérica inferior. Esto que viene por aquí es una vena esplénica. Y esto que viene por aquí es una vena mesentérica superior. No les voy a contar toda la historia, eso vamos a ver en abdomen. Pero sí me está diciendo es que estas venas representadas en la sangre venosa del estómago, del páncreas, del vaso, de todo lo que es vísceras, llámese yeyuno, ilion, llámese colon, llámese duodeno, van a converger en un gran vaso. Y ese vaso que tengo aquí es el mismo que estoy viendo acá. Y está representado por esta vena que se llama la vena porta. La vena porta. O sea que la circulación venosa abdominal tiene dos contingentes. Un contingente que va a ser algunas venas que se van hacia vena cava inferior, pero la sangre venosa también tiene una segunda vía. Y esa segunda vía va a estar representada por vena porta. ¿Por qué? ¿Qué manejo yo en mi sangre venosa? Uno, sangre no oxigenada. Claro, pienso en esto. Esto tendrá más importancia cuando reviso a nivel de yeyuno, a nivel de hilo, a nivel de lo que es intestino grueso. Se dan los procesos. ¿Ya vieron eso en esto? ¿No? Bueno, tengo procesos que van a ser absortivos, ¿cierto? Entonces, todo el proceso digestivo, que significa absorción, que significa desdoblar alimentos, que significa absorber nutrientes, ¿por dónde lo envío? ¿O para dónde lo envío? Necesito enviarlo por la sangre venosa. O sea que con mi sangre venosa no solamente va sangre no oxigenada, no solamente va sangre con desechos, sino que va sangre con nutrientes que fueron absorbidos después de un proceso a nivel de lo que es vía digestiva. ¿Hacia dónde va? Hacia la fábrica más importante que tengo para fabricación de hormonas o de muchos de los constituyentes necesarios para mi metabolismo. Van para el hígado, entonces el hígado procesa toda esa sangre. No le sirve la no oxigenada, no, con desechos no, él necesita que la porta le lleve todo lo que ha absorbido del proceso digestivo de intestinos. ¿Sí o no? ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿por qué eso? Porque tengo un problema. Y con esto me despido. Drenaje venoso del exófago cervical.
Bueno, tarea, golpearle el cuello. La otra semana entonces el cuide de cuello y tórax. Sí, porque ¿qué más hacer? Si ya se le olvidó, toca se cuide antes. Drenaje venoso del esófago cervical. Si tengo unas venas esofágicas inferiores, ellas tendrán por lógica que desembocar en unas venas tiroideas inferiores. Y las venas tiroideas inferiores desembocan en tronco venoso brachiocefálico de ellos izquierdos. Drenaje venoso de las exofágicas medias. No tiene más opción sino simplemente irse hacia el lado derecho, así lado izquierdo, hemiácido, hemiácido, asesor. Drenaje venoso de las problema. ¿Por qué? Por esto. Si yo soy, esto me está, bueno, hay una imagen ahí que no se alcanza a ver, ¿cierto? Tengo la tuberosidad mayor del estómago, pero por lo que les acabé de decir, tengo dos continentes venosos. Este que va a ser cardioesófago tuberositario anterior y el que está, que no lo veo, pero que está por detrás de la tuberosidad, que será cardioesófago tuberositario posterior. Parte de una historia que les voy a contar después, pero tengo que contarla de una vez. Si yo soy venas cardioesófago tuberositarias anteriores, me voy a ir hacia dos partes. Me voy hacia la izquierda, hacia una vena esplénica, y la esplénica me lleva hasta la porta. Y si soy cardioesófago tuberositario anterior, voy a hacer hacia la derecha, me está llevando hacia esto, que todavía no van a entender. Voy a obviar esto, simplemente voy a decir que llega hasta porta. Y si soy cardioesófago tuberositario posterior, hago lo mismo. Una parte de ella se va a ir hacia esplénica y una parte de ella se va a través de esta vía. Todo camina también porta. ¿Problemas? Sí. ¿Hay otra vía anexa? Porque parte del drenaje venoso cardioesófago tuberositario anterior y posterior también se va hacia arriba, y si se va hacia arriba se está conectando con las diafragmáticas inferiores, y las diafragmáticas inferiores el viernes las desemboqué en cava, y lo que estoy viendo ahí es que la diafragmática inferior es la que está alcahuetera y me está anastomosando a las venas que van hacia ellos y también las que van hacia porta. Empezamos hoy una historia que terminaremos en recto que se llama anastomosis portocava. ¿Por qué? Porque mis pacientes que tengan problemas hepáticos, llámese cirrosis hepática, que es la más común de todas, pueden desarrollar hipertensiones portales. Y las hipertensiones portales es aumentar la presión que importa. Y eso traerá como consecuencia que tenga una pared muscular que no es gruesa. Y si aumento la presión en una vena, ¿qué le pasa? ¿Qué forma? Varicosidades, varices. Y la varice es una expansión de la pared, un adelgazamiento de la pared. Y eso hace que mis pacientes, sobre todo los que son alcohólicos, vengan con mucho. Pues pienso en que estas varicosidades voy a encontrarlas a todo lo largo de las venas que se encuentran a nivel del esófago. Por eso hay tantas probabilidades de que se vomitan sangre. Es por eso. Y vamos a ver otros cuentos, porque eso también puede provocar hemorroides, la anastomosis portocava, donde se encuentra. También van a provocar algo del abdomen que se llama la cabeza de medusa, que sin necesidad, solamente con verla uno enseguida dice, problema hepático. Diagnóstico de la anatomía. Entonces reviso mi primera anastomosis portocava. La primera va a ser la exofágica. Y empezamos esta historia que terminamos por ahí en 2 o 3 semanas. ¿Comprendido? ¿No hay problema? ¿Quedó claro ese contexto? Después vamos a hablar de eso, vamos a hablarlo más concienzudamente. Esto que está aquí todavía no tienen entendido, no lo van a entender. Lo revisaremos en abdomen, pero tengo esta línea intermedia, pero simplemente es aquí en internet. ¿Dudas o preguntas? Que esto se puso cada vez más bueno. No, ninguna. Señor. ¿Lo qué? En el abdomen iba, lo que pasa es que trato de hacerlo ahorita un poquito más sencillo y entendible y le doy dando antesala a esta gran historia que comienza en Pascua, que es abdomen. Pero sí, vamos a buscarle más contingentes de los. Ahorita solamente esta la esofágica, ¿no? Eso después lo unimos. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Ya no podemos.
Bueno, mañana necesito que lean la historia de las relaciones que tiene exófago con ácidos. Mañana quiero contar una historia, ya ahora sí, esta tocaba con mucho cuidadito, por eso es un poquito lento. Ya mañana quiero hacerla, pues, al ritmo normal de un estudiante de medicina de 5 años. Vamos a revisar la historia de las relaciones supra, inter e intraaciguaóticas. Mañana debemos terminar con eso. Cosa que el miércoles y jueves tenemos corazón y el viernes pulmón listo. Revisen corazón, a ver si mañana hacemos la práctica de corazón. Y con el grupo B será el jueves. Pero ya quiero entrar a corazón. Corazón es facilito. Entonces hago una parte práctica en el anfiteatro, obviamos, y aquí veremos una parte teórica fundamental, sencillita, de lo que no se vaya a ver en el cadáver o en el corazón, allá en la mano, lo veremos aquí en teoría. Entonces para compartir las dos cosas. Es más, mañana debo hablar de corazón y teoría. No le vuelvo a regalar más nada. Gracias por venir, gracias por la asistencia. Nos vemos entonces mañana.